Bienvenidos a su materia de información financiera, ¿sí? La segunda sesión de la licenciatura en Mercadotecnia. Ok, bueno, el día de hoy vamos a ver si prácticamente vamos a abordar el tercer tema, lo que vendrían siendo los principios, las reglas particulares y el criterio prudencial que se va a tener para aplicar esas reglas, ¿no?, particulares. Vamos a conocer prácticamente si todo esto, la forma como ha cambiado, cómo ha evolucionado, sí, para que vean cuáles son ahora sí que las reglas del juego en la contabilidad. Ok, entonces vamos a hacer un repaso de la última parte que nosotros vimos la sesión pasada. Nosotros vimos que el sistema contable dentro de una empresa sí prácticamente era registrar, clasificar y resumir todo tipo de operaciones para que en base a eso sí nosotros tengamos lo que es el sistema contable. Entonces nosotros definimos que el sistema contable dentro de una empresa es el conjunto coordinado de procedimientos y técnicas que nos va a ayudar para registrar datos, clasificarlos y resumirlos. Quedamos que nosotros en la parte contable vamos a ver la parte histórica, ¿no?, el comportamiento que ha tenido la empresa. Sí, vimos que en lo que vendría siendo la parte contable, sí, nosotros vamos a ver el comportamiento que ha tenido la empresa y en base a eso nosotros vamos a ver cómo se ha comportado, qué comportamiento ha tenido, cómo ha ido su variación, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido reaccionando a través de los cambios que ha tenido dentro de la misma. En base a eso, sí, en base al pasado y tomar el presente, la parte financiera va a tomar lo que sería el presente para, ahora sí, que tomar decisiones y proyectar análisis financieros, etcétera, hacer toda la parte financiera para toma de decisiones. Entonces, la contabilidad vimos que a partir del año 2006 empieza el cambio, ¿no? Empieza a separarte la parte contable y la parte financiera. La parte contable solamente se quedó en el histórico y presente y la parte financiera se queda en el presente y toma el futuro. ¿Ok? Nosotros vimos que en nosotros para hacer contabilidad tenemos ciertas reglas del juego. Sí, lo que vendrían siendo las reglas particulares en cuanto a la presentación y evaluación de la información financiera, lo que vendrían siendo los principios de contabilidad generalmente aceptados, ahora conocidos como normas de información financiera, y el criterio prudencial en cuanto a las reglas particulares, cómo las voy a aplicar, ¿no? Bueno, como les había comentado en la clase pasada, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ahora sí que publica lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Estas sufrieron un cambio. Hasta el año 2005 se llamaban principios de contabilidad generalmente aceptados. A partir del año 2006 cambiaron a normas de información financiera y esto ahora sí que autorizado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. De hecho, cada año este mismo instituto publica un libro denominado Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Ese libro lo publicó hasta el año 2005. Cada año cambian esos principios de acuerdo a las situaciones que se van generando, ¿no?, a través del tiempo. A partir del año 2006 empieza a publicar lo que son las normas de información financiera, que es el cambio total y radical que ha tenido. Ahorita vamos a ver un poquito más de detalle de esto. ¿Y por qué se dio el cambio, no? Como les había comentado nosotros en la clase pasada, sí, 80 países ya vieron la necesidad de empezar a, ahora sí que uniformar sus reglas, sus principios. ¿Por qué? Porque antes era muy extraño que una compañía nada más, o sea, era muy común que la compañía nada más hiciera operaciones entre ellas mismas y ya. Hoy en día ya no es así. Hoy en día ya tienen muchísimas otras operaciones con el exterior. Ya México puede hacer operaciones con Perú, Ecuador, Chile, etcétera. Es más, a lo mejor ya tienen compañías allá, ¿no? Salvador, Guatemala, Brasil, ¿no?, Estados Unidos, en Canadá. Entonces ya es muy frecuente que las empresas hoy en día ya tengan operaciones con otros tipos de países, con otras empresas de otros países. ¿Y qué pasa? Que pues, se dieron cuenta que cada país tiene sus principios, cada país tiene sus reglas, cada país tenía sus, ahora sí que sus reglas particulares.
Entonces, como que era muy complicado en algunas ocasiones, a mí me pasaba que luego teníamos un criterio en México, pero en Estados Unidos ese criterio era totalmente diferente, o en Canadá era otro. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Pues luego a veces se tenía que hacer, pues ahora sí que estados financieros para México y estados financieros para Estados Unidos, o estados financieros para Canadá, ¿no? De la misma empresa se tenían que hacer diferentes tipos de estados financieros y muchas veces se tenía que llevar diferentes tipos de contabilidades, ¿no? De la misma empresa. ¿Por qué? Porque los criterios, las reglas eran diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se trató en esta ocasión? Pues se trató de que se empezaran a unificar, ¿no? En un futuro, o sea, a lo mejor muy, muy lejano, se trata de que todo el mundo tenga los mismos principios, las mismas reglas, los mismos criterios, etcétera, ¿no? Que se vayan unificando, que vayan caminando a la par, que se tengan todos esos mismos criterios para muchos países, no nada más para un país, sino que ya se vayan unificando y que se vayan integrando esos conceptos, esas reglas, esas particularidades entre los diferentes países. De hecho, este libro va cambiando año con año y hoy en día ya se tienen comisiones especiales para ver qué es lo que están cambiando, ante qué situaciones se están enfrentando los contadores hoy en día, y ya esos, ahora sí que esos principios o esas situaciones ya se van unificando para hacer los cambios, no nada más a nivel México, no, sino que también esos cambios elevarlos, ¿sí? Hacerlos públicos ante la Comisión de Contabilidad Internacional, y ya que esa comisión haga los cambios necesarios en otros países, ¿sí? ¿Para qué? Para que se vayan unificando y vayan caminando los principios, ahora normas, en el mismo camino, ¿ok? Vamos a ver un poquito más de este tema. Anteriormente se tenían lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿sí? Y se tenía dividido en series. Fíjense, tiene la serie A, B, C, D, E y lo que son las circulares. Hoy en día no cambió mucho. Fíjense, se tienen las mismas divisiones, nada más que ya no son A, B, C, no, ya son las normas de información financiera de la serie A, las normas de información financiera de la serie B, las normas de información financiera de la serie C, normas de información financiera de la serie D y normas de información financiera de la serie E, y lo que vendrían siendo las circulares. Si se fijan, entonces la estructura a lo mejor fue muy parecida. Pero ¿qué pasa ahora? Fíjense, aquí tenemos un comparativo de lo que antes eran los principios de contabilidad generalmente aceptados y ahora las normas de información financiera. Como les había comentado, son series A, B, C, D y E. ¿Qué nos hablaba antes las principios de contabilidad generalmente aceptados? La serie A solamente se dedicaba a esos principios. Hoy en día las normas de información financiera nos van a dar un marco conceptual, es decir, se van a tratar temas relacionados en cuanto a la operación de la empresa, ¿sí? Cómo se está generando la empresa, cómo se debe de aplicar lo que son las normas de información financiera, cuáles son las características de la información que va a tener la entidad, ¿sí? Entonces, si se fijan, ya tienen de antes que eran los principios de contabilidad nada más, ahora que son las características que tiene que tener la información financiera de una empresa. Entonces, la serie B, si se fijan, cambió muy poquito. La serie B, si se fijan, antes eran principios relativos a los estados financieros en general, y ahora cambió a las normas aplicables a los estados financieros en su conjunto. Entonces siguen siendo todo eso los conceptos aplicables en cuanto a los estados financieros de la empresa, ¿sí? La serie C sí cambió un poquito, mucho menos, ¿sí? Ya nada más pequeños cambios. ¿Por qué? Porque ambas series, tanto en las de principios como normas, van a ser en cuanto a partidas y conceptos especiales, ¿sí? De los estados financieros. O sea, solamente ahorita ya nada más nos enfocamos o fueron un poquito más específicos en cuanto a algunas situaciones y eventos relevantes en cuanto a los estados financieros de la entidad, ¿sí? La serie D, ¿sí? Si se fijan, casi no cambió, siguen siendo en cuanto a problemas especiales, ¿sí? En cuanto a la determinación de los resultados de una empresa.
Y finalmente la serie C sigue aplicable en cuanto a las reglas particulares de algunas actividades muy especiales, ¿no? Que tienen diferentes sectores de la economía en México. Entonces, si se fijan, el cambio principal se dio prácticamente en la serie A. En la serie A y es donde encontramos prácticamente todo el cambio, ¿no? Que ha tenido los principios de contabilidad antes y hoy normas de información financiera. Pero vamos a ver un poquito más de este tema, ¿sí? Fíjense, los principios de contabilidad generalmente aceptados prácticamente son algunos puntos que nos marcan, que nos van a delimitar al ente económico, es decir, nos van a decir qué es parte de nuestra entidad, ¿sí? ¿Qué es la entidad y qué es parte de la entidad? Y nos van a marcar las bases, cómo voy a registrar las operaciones para hacer contabilidad, qué necesito para hacer contabilidad y cómo se debe de presentar la misma información financiera a las diferentes personas que la necesitan. ¿Cómo la voy a presentar? A través de estados financieros. ¿Qué tipo de estados financieros entonces son los que tengo que presentar? Todo eso nos van a decir lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Fíjense bien, los principios de contabilidad generalmente aceptados primero tenían un grupo. Ese grupo nos estaban identificando y delimitando al ente económico, como se los acabo de decir. Estos eran el principio de entidad, realización y periodo contable. ¿Qué nos habla el principio de entidad? El principio de entidad nos está delimitando al ente económico, es decir, la empresa es independiente, aunque los socios la hayan hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la información financiera de la empresa, yo voy a registrar las operaciones que va a generar la empresa, no las del socio. Entonces, ¿qué quiere decir? El socio tiene que llevar su contabilidad y no debe de mezclar sus operaciones con los de la empresa. La empresa va a llevar sus operaciones solita, sin ninguna injerencia del socio. Oye, pero es que el socio fundó la empresa. Sí, pero el socio tiene que llevar su contabilidad y la empresa tiene que llevar la suya. Es decir, ahora sí que separados. Cada quien tiene que registrar sus operaciones por separado. No tengo que mezclar las operaciones del socio con la empresa. La empresa tiene que llevar sus operaciones solita. ¿Ok? Otro, realización. ¿Qué nos está diciendo el principio de realización? Nos están diciendo que las operaciones tienen que registrarse cuando se realicen. Es decir, oye, pero a lo mejor compré esta mesa, pero no me han traído factura. No importa, podemos registrarla y podemos provisionarla. Pero se tienen que registrar, ¿por qué? Porque yo ya tengo la mesa aquí, aunque no me hayan traído la factura. El hecho de que no me hayan traído la factura no significa que yo no hice la compra, ya la compra está aquí. Entonces, independientemente de que no le he pagado, tengo que registrar la operación porque ya se realizó, independientemente del pago. Lo mismo, la venta. Oye, la venta, pues ya vendí esto, ya hice la venta, pero no me la han pagado. No importa, yo tengo que registrar esa venta, aunque haya sido a crédito. ¿Por qué? Porque la venta se tiene que realizar cuando se realice, no cuando me lo pague. Oye, pero todavía a lo mejor no hemos hecho la factura. Sí, pero la venta ya se hizo. Independientemente del pago, independientemente de la factura, la venta ya se realizó. Entonces, por consiguiente, yo tengo que registrar esa venta. Periodo contable. Las operaciones se tienen que realizar por diferentes cortes que va a tener la empresa. Es decir, las operaciones del año 2006, la compra, la venta, los pagos, los cobros, etcétera, se tienen que registrar en el año 2006. Independientemente de que a lo mejor el pago llegue en 2007, el pago entonces se registrará en 2007. Oye, pero registré la compra en 2006, ok, 2006 se registran todas las operaciones de 2006 y el pago se registrará en 2007. Es decir, la contabilidad es muy, muy larga, entonces tenemos que dividirla en diferentes periodos. Y las operaciones que se realicen durante el año 2006 se tienen que registrar en el año 2006 y las operaciones que se registren o que se realicen en el año 2007 tendrán que registrarse en el año 2007. No tenemos que mezclar ambos años, no tenemos que registrar las operaciones del 2007 en el 2006, no, tenemos que separarla. Porque si no, imagínense, vamos a encontrar ahora sí que de chile, mole y pozole. Tenemos que ahora sí que separar las operaciones de la empresa en diferentes años.
y las operaciones realizadas en el año 2006 tienen que registrarse en el año 2006 y las operaciones del año 2007 en 2007 y 2008 en 2008, etcétera. O sea, ahora sí que clasificar las operaciones de acuerdo al año. Y tenemos que tener mucho cuidado de no mezclar años, ¿ok? De no mezclar las operaciones de los diferentes años. Ahora, esos son los principios de contabilidad en cuanto a la identificación y delimitación del ente económico. Hay otro grupito de principios de contabilidad que nos van a dar las bases para cuantificar las operaciones contables. Ese es el primero, negocio en marcha. ¿Qué nos dice el principio de contabilidad de negocio en marcha? Nos dicen que los estados financieros de una empresa van a ponerse Sociedad Estrella S.A.D.C.B. Balance general al 31 de diciembre del 2008 y empiezo, ¿no? Si los estados financieros no me dicen que el negocio está o fusionándose, o está en quiebra, o está cerrándose, o está deshiciéndose, etcétera, no, yo voy a comprender que las operaciones de la empresa están normalitas, ¿sí? Está un negocio en marcha. Mientras no me digan nada de sus estados financieros, yo voy a suponer que la empresa sigue en operaciones normales, que no tiene ningún problema y que la empresa va a seguir operando. ¿Ok? En el momento que ya me pongan en los estados financieros negocio en marcha, negocio en huelga, negocio en quiebra, negocio en fusión, etcétera, entonces yo ya entenderé que esa empresa está pasando por otro tipo de periodo. Dualidad económica. Nos está diciendo que a todo cargo corresponde un abono y siempre tenemos que tener un equilibrio en nuestras operaciones. Ese principio es básico en la parte contable. ¿Por qué? Porque nosotros posteriormente vamos a usar mucho ese principio en donde nos van a decir que todas las operaciones tienen que estar equilibradas. Siempre tiene que haber un equilibrio, ¿ok? Entonces siempre la contabilidad va a tener ese principio bien marcado, que no va a haber, por así que en un lado voy a poner 1,000,000 y en otro 500. No, tiene que haber 1,000,000 en un lado y otro 1,000,000 en otro. Tiene que haber un equilibrio, ¿ok? Valor histórico. ¿Qué vamos a hacer? Oye, por ejemplo, ese valor histórico es muy dado, ¿sí? Cuando hago operaciones en el extranjero. Cuando hago operaciones en el extranjero, por ejemplo, yo compro esta mesa en $1,000. ¿Ok? $1,000 y yo, por ejemplo, cuando yo compré la mesa, está a 10 pesos el tipo de cambio. Entonces, si son $1,000, yo tendré que registrar esa mesa con un valor de 10,000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la contabilidad tengo que llevar pesos, porque es la moneda nacional, ¿no? Entonces, yo registro los 10,000 pesos. Oye, pero pues a la hora de pagarla yo ya no pagué 10,000 pesos, el tipo de cambio se me elevó y se me fue a 11 pesos el tipo de cambio. Ya no fueron 10,000 pesos de los $1,000, ya fueron 11,000 pesos. Ok, muy bien. Entonces voy a tener que registrar una diferencia cambiaria. Pero ahora sí que el valor de la mesa fue en su valor histórico original. Tengo que registrarla a 10,000 pesos, independientemente del pago. Ya el pago tendrá que registrarlo de 11,000 pesos con una diferencia cambiaria de 1,000 pesos, ¿sí? Pero pues ya, entonces ahora sí que el valor histórico original se tienen que hacer cuando las operaciones ocurran, en el momento que ocurran, independientemente del cobro o del pago. O sea, ya el cobro o el pago ya sería por aparte, ¿sí? Pero cuando yo registre las cosas, tengo que verlas cuándo ocurren, cuándo se realicen, cuándo estén sucediendo, ¿sí? Independientemente de cuándo las esté pagando, de cómo las esté pagando, de qué tipo de cambio las esté pagando, etcétera, o las esté cobrando, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos el otro grupito de los principios de contabilidad generalmente aceptados en cuanto a información. Nos está diciendo el principio de revelación suficiente. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros en la situación financiera de la empresa la tenemos que mostrar tal cual, o sea, no tenemos que ocultar información, tenemos que mostrar la información tal cual de la empresa. Oye, pero tiene la empresa pérdidas, pues sí, está generándose pérdidas. Nosotros no tenemos que cambiar ese tipo de información, ¿sí? Tenemos que mostrar la información tal cual se presenta en la empresa.
sin maquillar estados financieros, sin cambiarlos, sin hacer un cambio, etcétera. No, tenemos que mostrar la información tal cual sucede en la empresa, ¿ok? Y tenemos los principios en cuanto al grupito de requisitos generales, que sería importancia relativa, ese que nos está diciendo, pues yo voy a revelar toda la información de la empresa, pero imagínense, si yo tengo un catálogo de cuentas, de 1 millón de cuentas, pues yo no voy a mostrar 1 millón de cuentas en los estados financieros. Los estados financieros, el balance general que voy a mostrar de empresa, pues tiene que ser máximo de una hojita. Tengo que darle importancia relativa, o sea, agrupar las cuentas, ponerle un nombre, no poner el detalle de clientes, por ejemplo, no poner el detalle de gastos. Voy a ponerle gastos y ya. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tomar decisiones en unos estados financieros chiquitos, cortitos. No significa que estoy ahora sí que ocultando información. Eso no tengo que ocultar información. Pero sí puedo yo concentrar y darle importancia relativa a la información. En lugar de hacer un desglose de todos los clientes, pues yo nada más voy a poner la suma y pongo clientes, ¿sí? A lo mejor de un desglose de todos mis activos, tengo a lo mejor 1000 activos en mi empresa, yo no voy a poner todo el desglose de los 1000 activos. Yo voy a poner un concentrado y nada más voy a poner una sumita de eso, todo mis activos fijo. Entonces tengo que hacer los estados financieros lo más corto posible, ¿ok? Para tomar decisiones. Comparabilidad, ¿qué significa? Que yo tengo que ser ahora sí que consistente. ¿Qué significa eso? Que el método contable que yo voy a utilizar en mi empresa durante un año tiene que ser el mismo, ¿sí? Durante un periodo. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes métodos de control alimentarios y en primer año yo ocupo este método. En el segundo año ya no me gustó este método, ahora ocupo esto. Y en el tercer año ya no me gustó esos dos, ahora ocupo otro. No, o sea, no puedo llevar un control alimentario así diferente de cada año, según me guste. No, tengo que llevar el mismo método. ¿Para qué? Para que un año pueda compararlo con otro y pueda tomar decisiones o pueda compararlo con otro año. Por consiguiente, tengo que llevar el mismo método de control. En caso de ser muy, muy extremo, yo puedo cambiar el método de control alimentarios, pero ahora sí que justificando ese cambio, y se recomienda cambiar el método de control terminando el ejercicio para en el mismo ejercicio no tener dos métodos de control, sino se recomienda tener el mismo método de control durante un año y si yo necesito cambiarlo al siguiente año, no cambiarlo durante el mismo año, sino cambiarlo hasta el siguiente año. Y por consiguiente en ese cambio pues ya puedo justificar y puedo decir, no, pues es que en este método ya no era viable para la empresa, por esto, y en este año adoptamos este método de control porque era viable para la empresa y porque pasaba esto y pasaba lo otro, y todo eso se tiene que justificar en las notas a los estados financieros. Todas las notas que hagamos a los estados financieros, pues tenemos que justificar por qué se hizo el cambio, ¿no? Para que la empresa o para que las personas que lean esos estados financieros estén informados de por qué se hizo ese cambio. ¿Ok? Bueno, ahora nosotros ya no tenemos, como les comentaba, ya no tenemos lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ahora se llaman postulados básicos. A partir del año 2006 se llaman postulados básicos. Y miren, lo que es sustancia económica, ¿sí? Ahora ya es entidad económica, y en sustancia económica tenemos captación de la esencia económica en la delimitación y operaciones del sistema contable. O sea, ya nos estamos identificando en cuanto al sistema contable que lleva una empresa. ¿Por qué? Porque antes se llevaba toda la contabilidad manual. Ahora ya hay sistemas de información financiera, ya hay computadoras, ya hay sistemas de contabilidad. Entonces ya tenemos que tener un principio o un postulado en cuanto a ese sistema que está llevando la contabilidad, que es la sustancia económica. Ya tenemos, ahora sí, aparte lo que se está delimitando el ente, que es la entidad económica, ¿sí? Ya tenemos lo que es el negocio en marcha, ¿sí? Fíjense bien.
Y ya tenemos ahora sí que la parte de las bases contables de la empresa, lo que es derogación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. Entonces esos son los postulados básicos. Vamos a ver cada uno, ¿ok? Entonces ya antes eran principios, ahora ya son postulados. Entonces dentro de estos postulados básicos tenemos el primero, que es sustancia económica. En cuanto nosotros nos vamos a ver y a delimitar, ¿sí?, el sistema de información contable. ¿Por qué? Porque ya, ahora sí ya tenemos computadoras, ya es muy común que las empresas lleven un sistema de contabilidad. Entonces nosotros tenemos que, ese sistema de contabilidad tiene que delimitar las operaciones que lleva la empresa. Es decir, nosotros si vamos a ocupar un sistema de contabilidad, ese sistema de contabilidad pues lo vamos a ocupar para este tipo de empresa. ¿Por qué? Porque a lo mejor es el más fiable, ¿no?, para la misma. Pero si ese sistema de contabilidad pues no me sirve porque la empresa tiene una actividad muy especial, entonces pues tengo que delimitar o tengo que hacer un sistema hecho a la medida para que ahora sí que para que satisfaga las necesidades que tenga la entidad. Eso es muy importante, ¿no? Habrá algunos sistemas ya hechos a la medida, ¿sí? O habrá algunos sistemas que la empresa sí pueda adoptar y que son sistemas comerciales. Entonces a lo mejor esos sistemas comerciales ya son mucho más baratos, pero es importante que satisfaga las necesidades que tenga la empresa. A lo mejor no los podemos cambiar esos sistemas de contabilidad y van a haber algunos cambios mínimos. Tengo que cambiar muy poquitas cosas de la empresa. Pero la empresa a lo mejor conforme va creciendo, ya ese sistema de contabilidad ya no satisface las necesidades de la empresa, ya necesita otro tipo de sistema de contabilidad y es cuando vamos a tener que hacer un sistema de contabilidad hecho a la medida. Entonces vean cómo ya hay un postulado en cuanto a la sustancia económica, ¿sí? Que un sistema de información contable tiene que tener o conocer todas las operaciones contables que tiene la empresa, las transformaciones y otros eventos que afecten a la entidad. Vuelvo a repetir, si ese sistema de información contable ya no va a cubrir las necesidades que tiene la empresa, pues lo más viable es que se haga un sistema hecho a la medida. Entonces, por eso es la importancia de de este postulado, que es sustancia económica. Vamos con el siguiente postulado. Ese postulado es muy parecido al principio de contabilidad de entidad. Fíjense, entidad económica, en esta parte nosotros no estamos delimitando al ente económico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que va a realizar todas las operaciones comerciales, ¿sí? Va a comprar, a vender y hacer todas las operaciones que va a tener la empresa, ¿ok? Entonces, es muy importante nosotros, ¿sí?, prácticamente, que la empresa tenga todas sus operaciones y que tengamos la delimitación de esas operaciones. Y el socio, ¿sí?, u otras empresas u otras, a lo mejor es muy común hoy en día que ya a lo mejor tienen un grupo de empresas, ¿no? Entonces, cada empresa tiene que registrar sus operaciones por separado. Oye, pero es que son filiales, ¿no? Sí, pero aunque sean filiales, esta tiene que registrar sus operaciones y la filial, la hermanita, tiene que registrar sus operaciones, sin combinar operaciones. Si se tienen que hacer compra y venta entre ellas, pues entonces se registran la compra y la venta entre las mismas filiales. Pero eso no significa que voy a tener que empezar a mezclar operaciones, ¿no? No, las operaciones tenemos que clasificarlas y tenemos que registrarlas y tenemos que delimitar al ente económico. Cada entidad va a tener que llevar su contabilidad. Ahora sí que la contabilidad es propia de cada empresa. Es la personalidad que va a tener la entidad económica, ¿ok? Entonces es muy importante que esa entidad económica sea independiente, ¿sí? La contabilidad de esa empresa sea independiente de sus socios, de sus accionistas, de las inversiones, de las otras filiales, de las otras entidades, etcétera. Cada entidad tiene que llevar su contabilidad y tenemos que tener mucho cuidado en delimitar las operaciones de la empresa. Volvemos al otro, negocio en marcha.
Ese negocio en marcha es igualito al principio de contabilidad que nosotros habíamos visto. Negocio en marcha nos va a decir que la empresa va a seguir funcionando salvo yo especifique lo contrario. Es decir, mientras nosotros tengamos los estados financieros que no nos digan negocio en marcha, negocio en quiebra, negocio en fusión, en escisión, etcétera, nosotros vamos a entender que el negocio va a seguir operando igualito. Vamos con el siguiente, devengación contable. En el devengación contable nos están diciendo que ahora sí que las operaciones se van a registrar conforme van realizándose, ¿sí? Conforme van ocurriendo. Es decir, vuelvo a lo mismo, si yo compro esta mesa en este momento, pero si no me han traído la factura, no importa, si no me han traído la factura, tengo que registrar la compra de esta mesa. Oye, pero no le he pagado, tampoco importa. Yo tengo que registrar la compra de esta mesa independientemente de que no me la hayan pagado, de que no me hayan traído la factura, etcétera. Tienen que registrarse las operaciones cuando se realizan, ¿ok? Bueno, este postulado es nuevo. Este postulado no estaba. Es la asociación de costos-gastos con ingresos. ¿Este qué quiere decir? Prácticamente nosotros muchas ocasiones tenemos ahora sí que tenemos que hacer un producto, pero este producto realmente me estaré generando una ganancia, o a lo mejor yo tengo que hacer un gasto de publicidad, pero ese gasto de publicidad realmente me está generando un ingreso. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este postulado, ya que nos está diciendo que todo lo que se gasta, ¿sí? Todo lo que se genera de un gasto, de un costo, tiene que identificarse con un ingreso. Es decir, por cada peso o por cada 2 pesos que venda, puedo gastar 1, ¿ok? Para tener una ganancia. Entonces, quiere decir que si yo gasto mucho, pues igual entonces de la misma forma tengo que generar muchos ingresos. No puedo yo deslindar, por ejemplo, si yo hago un negocio de publicidad, yo hago una campaña publicitaria, entonces, ¿qué va a pasar? Pues por esa campaña publicitaria yo tengo que tener un ingreso. ¿Cuánto me va a generar de ingresos? Entonces, registrar esa campaña publicitaria en base a los ingresos que me van a generar, ¿sí? Para ver cuánto estoy gastando, pero cuánto estoy logrando de un beneficio. ¿Cuántas veces hay que las personas generan un gasto y ya no vendieron? Entonces ya no tienen ganancia, solamente se queda en un gasto y ya no recuperan lo que gastaron. Entonces es muy importante identificar todos los costos y gastos en relación al ingreso que se está generando. Valuación. Esa evaluación ya lo habíamos visto, pero con otro término, en donde nosotros nos están diciendo que los eventos deben de cuantificarse en términos monetarios cuando ocurran. Volvemos a lo mismo. Si esta mesa yo la compro en $1,000 y el tipo de cambio está en 10 pesos, entonces yo voy a registrar 10,000 pesos en moneda nacional. Oye, pero a la hora de pago, yo no tuve que pagar 10,000 pesos, yo pagué 11,000 porque el tipo de cambio se me elevó a 11 pesos. Ok, el pago lo registraré en 11,000 pesos y tendré una diferencia cambiaria, registraré la diferencia cambiaria, pero la mesa la tengo que registrar en 10,000 pesos. La mesa es una cosa y el pago tendré que registrarlo con otra, ¿ok? Entonces ahí tienen que registrarse las cosas en el momento que se realicen al tipo de cambio o con la evaluación en moneda nacional del momento en que ocurra. Dualidad económica. Lo de la económica ya lo habíamos visto, es también muy parecido al principio de contabilidad, donde nos está diciendo que a todo cargo corresponde un abono, ¿sí? Que la contabilidad tiene que llevar un equilibrio. Bueno, entonces ahora vamos a comparar lo que vendría siendo los principios de contabilidad generalmente aceptados con las normas de información financiera. Vean ahora cómo sustancia económica, que ahora es la norma de información financiera, antes no se tenía como un principio de contabilidad, sino que estaba dentro de las características de la información contable. Hoy en día, como les había comentado, ya es más importante darle ahora sí que la característica de qué sistema de contabilidad yo tengo que llevar para mi empresa. Entonces,
Por eso es la importancia de delimitar que el sistema de contabilidad ya tiene que cubrir las necesidades que tiene la empresa. Antes pues era muy común ver que las personas hicieran la contabilidad en forma manual. Hoy en día ya no es así. Ya la contabilidad se lleva a través de sistemas de información financiera. Entonces, en base a esos sistemas, pues yo voy a generar mi información, ¿no? Mi contabilidad. Pero es importante que esos sistemas, esos equipos o esos softwares satisfagan la necesidad que tiene la empresa. El siguiente, nada más cambio de nombre, es entidad económica y antes se llamaba entidad, ¿ok? Negocio en marcha, si se fijan, está exactamente igual, no hubo cambios, ¿sí? Y el siguiente sí cambió de nombre. Anteriormente se llamaba realización, hoy en día se llama navegación contable. Ahora el quinto, ese no lo teníamos antes, no se podía antes relacionar cuánto gastaba en relación a mis ingresos, pero hoy en día con los sistemas de información ya que ya los tenemos en una forma de computadora, ¿sí? Ya tenemos la ayuda de sistemas electrónicos, pues entonces yo ya puedo ver cuánto estoy gastando y cuánto es el ingreso que me está generando. Entonces ahora ya tenemos ese postulado básico. ¿Ok? Tenemos el siguiente, fíjense, como evaluación, hoy en día es el postulado de evaluación, antes se llamaba valor histórico original. Fíjense como en la siguiente parte dualidad económica sigue igual, dualidad económica, ¿sí? Consistencia, fíjense cómo está igualito. Y el siguiente, periodo contable, hoy se llama devengación contable. Fíjense cómo ahora ya cambio de nombre, ¿sí? Ya ahora está periodo contable, ya está dentro de devengación contable. O sea, ya hicieron ahora sí que 2 en 1, ¿no? ¿Sí? Ahora devengación contable ya está con realización y con periodo contable. Los dos se juntaron en uno. Fíjense, revelación suficiente, ya ahora revelación suficiente ya no es más un postulado, bueno, un principio, se quedó en principio, ahora ya está dentro de un boletín, el boletín NIF de la serie A4, en donde nos está diciendo cómo tiene que ser la información. También el principio de importancia relativa desaparece y hoy ya está dentro de un boletín. Entonces, fíjense cómo han cambiado, algunos quedaron tal cual, otros fueron nuevos y otros se juntaron 2 en 1 en un postulado y otros desaparecieron, ¿sí? Otros se formaron y se hicieron parte de un boletín, ¿no? Entonces, fíjense cómo ha hecho ese cambio. Bueno, vamos a ver ahora lo que son las reglas. Ya vimos lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ahora normas, información financiera, lo que son los postulados básicos. Pero ahora vamos a ver las reglas. Tenemos nosotros que las reglas, ahora sí como quien dice, son las reglas del juego, en donde nos dicen cómo se deben de hacer los estados financieros. Estas reglas tienen 2 aspectos, la evaluación y la presentación de los estados financieros. En cuanto a la evaluación nos están diciendo, ¿sí?, que los estados financieros tienen que evaluarse o tienen que aplicarse los principios de contabilidad, ¿sí?, o lo que ahora son las normas de información financiera, los postulados, a conceptos específicos en cuanto a los estados financieros. Es decir, nosotros tenemos que, como les había comentado, el principio de evaluación. Nosotros tenemos que evaluar la compra de esta mesa a valor histórico original. No importa nosotros en qué tiempo le estamos pagando, no. Tenemos nosotros que registrar los 10,000 pesos. Y esa vendría siendo la regla de evaluación. Registrar los activos o las operaciones conforme se van haciendo, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese principio, nosotros vamos a hacer esa regla, vamos a hacer que los estados financieros tengan los movimientos, tengan las acciones, tengan las operaciones de la empresa conforme se van realizando. Tengo la siguiente regla, que es en cuanto a la presentación. Nos están diciendo que los conceptos, que los estados financieros deben de presentarse en cierta forma, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo estoy haciendo un estado financiero, un balance general, el balance general
yo tengo un grupito que sería el activo, el pasivo y el capital. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, el capital no lo voy a presentar en el activo. No, o sea, tengo que presentarlo de acuerdo al activo, pasivo y capital. Esa es la regla. Entonces, nosotros tenemos que seguir ciertas reglas, ¿sí?, en cuanto a la presentación de los estados financieros. Los estados financieros también pueden ser en forma para abajo, en lista, o pueden ser también en forma horizontal. No quiere decir que, por ejemplo, pues lo voy a presentar en lista y luego voy a presentarlo en forma horizontal. No, no puedo combinar. Tiene que haber de acuerdo a la presentación qué reglas van a tener cada estado financiero en cuanto a la presentación. Entonces nosotros al hacer un estado financiero tengo que cuidar que las operaciones estén registradas conforme a los postulados básicos y tienen que cumplir y ahora sí que las reglas en cuanto a la presentación particular que deben de llevar los mismos. Es decir, que a lo mejor tienen que llevar el grupito de activo, pasivo y capital, o que tienen que llevar todos los ingresos menos los egresos, ¿no? Entonces, esas reglas las tengo que cumplir. No voy a poner, por ejemplo, el capital dentro del activo, ¿no? No, tengo que seguir esas reglas, ese método. Por eso nosotros decimos que la contabilidad es una técnica en donde se van a llevar sistemáticamente diferentes operaciones. La contabilidad, como les acabo de comentar, es como una receta de cocina. Tienen que seguirse ciertos pasos, ciertos procedimientos para que al final tengamos el pastel. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo empiezo a mezclar los huevos sin partirlos? Pues no voy a poder mezclar los huevos sin haberles quitado el cascarón, ¿no? O sea, tengo primero que quitarles el cascarón y ya después batirlos para que podamos nosotros tener el pastel, ¿no? No puedo, por ejemplo, poner los huevos con todo y cascarón y ya después quitárselos. Pues no, me quedaría diferente, súper diferente. Entonces, por eso la contabilidad tiene que seguir esas reglas en cuanto a evaluación de los estados financieros y en cuanto a la presentación de los mismos. Ahora, nosotros también tenemos que llevar cierto criterio en cuanto a la aplicación de esas reglas particulares. Es decir, nosotros, por ejemplo, si yo al hacer mis estados financieros no tengo pasivo a largo plazo, pues no voy a ponerle pasivo a largo plazo 0. No, voy a omitir ese pasivo a largo plazo y pues ya, o sea, ya nada más le voy a poner el pasivo, ¿sí? O sea, tenemos que seguir las reglas, pero si no están esas reglas, pues no podemos hacer nada, o sea, simplemente quitarlas y obedecerlas. Entonces, no puede obedecer la contabilidad, lo que nos están diciendo, no obedece a un modelo rígido, ¿sí? Nosotros ese modelo lo vamos a hacer de acuerdo a las necesidades que tiene la empresa, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo estoy haciendo mi estado financiero, mi estado de resultados, si tengo ingresos, menos costos, me da mi utilidad bruta, menos gastos. Oye, pero la empresa no tiene gastos. Bueno, perfecto, entonces quito el renglón de gastos y me voy a utilidad antes de impuestos y después llego al ICR, ¿sí? O sea, si la empresa no tiene esas operaciones, no voy a ser ahora sí que rígido y tener que presentar ese renglón en ceros. Simplemente lo quito y ya. O sea, no necesito ahora sí que poner todo eso en ceros y seguir paso a paso las cosas. No, tengo que tener ese criterio. Entonces, fíjense cómo nosotros a través de esto ya nos están dando las reglas particulares, ¿sí? Nos están diciendo que tenemos que seguir lo que ahora son los postulados básicos y tenemos que seguir lo que serían las reglas. Las reglas no se tienen que seguir ahora sí que pe a pa, ¿no? O sea, también son en cierta forma flexibles. Claro, tampoco no las voy a descomponer, ¿no? O sea, no voy a hacer mi estado financiero y si no me gusta el capital de este lado, pues ya lo muevo para arriba, ¿no? Y pongo primero capital, después el activo y después el pasivo, ¿no? O sea, tampoco. No puedo distorsionar la regla que yo tengo ya establecida. Pero si, por ejemplo, no tengo información en esas cuentas, las tengo en cero, pues simplemente no las pongo, ¿no? O sea, tampoco tengo que presentar un renglón en cero.
tengo que quitarlo y nada más poner la información que tiene la empresa y ya. No estoy ocultando información y solamente estoy ocultando las operaciones que tiene la empresa. Vean ustedes sus estados financieros, vean los estados financieros que ustedes obtuvieron en su actividad anterior. Vean qué tipo de estados financieros son. Vean que los estados financieros tienen ciertas características, tienen ciertas reglas. Si ustedes tuvieron la oportunidad de consultar varios estados financieros, podrán ver que dentro del balance general tienen un activo, un pasivo y un capital. Y todos los estados financieros que pudieron consultar en cuanto al balance general van a tener esa característica. Vean su estado de resultados. En su estado de resultados verán que empiezan siempre con ventas. Entonces vean que al final tienen una utilidad. Todos los estados de resultados al final tienen una utilidad o una pérdida, ¿no? En diferentes características, diferentes detalles, pero al final llegan al mismo resultado, es una utilidad o una pérdida. Entonces con eso ustedes pueden ver, ¿sí?, que la contabilidad tiene que tener ciertas reglas, ciertos postulados, ciertos principios, y se tienen que llegar y tienen que seguir siempre los mismos para llegar a un fin, ¿no? Un fin específico. Ok, ahora es el turno de ustedes para realizar su actividad número 2. En esta actividad número 2 van a buscar un estado de situación financiera de una empresa y un estado de resultados. Vean las diferencias que existen entre estos dos estados financieros. De hecho, pueden ahora sí que sacar los estados financieros que consultaron o que sacaron en su actividad anterior. Debieron haber sido 4. Entonces, de esos 4 seleccionan el estado de resultados y el balance general y vean las diferencias que existen entre uno y otro. ¿Qué grupos son los que tienen? ¿Qué cuentas son las que se están haciendo? ¿Qué características tienen ambos estados financieros? O sea, ¿cuáles las características comunes y cuáles son las diferencias que puede haber entre uno y otro? Y realicen un reporte en donde marquen las diferencias entre los dos estados financieros. ¿Ok? Realicen su actividad, vean, analicen esos estados financieros, porque en su actividad, en su sesión siguiente, ya vamos a empezar a estudiar cada uno de ellos. Por eso la importancia de que empiecen a conocer los estados financieros de la entidad que hayan seleccionado. Realicen su actividad correspondiente y envíenla al correo que tienen indicado. No olviden que si tienen alguna duda al respecto pueden consultar a su tutor para que les aclare todas las dudas que vayan teniendo en la realización de su actividad. ¿Ok? No me quedan más que agradecerles la atención que han prestado a la misma y sí, ahora sí que motivarlos para que nos veamos a la siguiente sesión. Muchas gracias.